pongáis tan serios, porque hay algo que es realmente maravilloso. Una certeza que podemos tener. No hay quien haga el bien, excepto allí donde la gracia se manifiesta. Nuestro hermano Reinaldo, en su oración, es muy bonito estar atento a las oraciones de todos los hermanos y seguirla con el corazón y el alma. Él estaba diciendo en su oración: Señor, gracias porque aunque era miserable, y ha mencionado las diferentes etapas de su vida, aun en la niñez y en la adolescencia y en la juventud, aunque no merecía otra cosa que el infierno, decía él, sin embargo tú te vestiste de humanidad y viniste, palabras literales suyas, para morir en la cruz y de esta manera impartirnos tu vida, tu perdón. Esta es la maravilla. Él estaba diciendo exactamente la verdad. Conozcámonos a nosotros mismos. Muchas personas hay que en su ignorancia dicen: yo soy una buena persona, hago el bien que puedo, si puedo hacer un favor a una persona se la hago. Mentira, no es verdad. Es un autoengaño. No hay justo ni aun uno, dice Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Así que cuando Dios nos presenta este retrato robot, está hablando de como tú y yo por naturaleza somos. No hay bien en nosotros. Pero bendito sea Dios, que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos, como dirá Juan, su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino para traernos gracia. ¿Qué significa gracia? Algunos hablan y es que yo no merezco la gracia. Claro que no, entonces ya no sería gracia. Si la merecieras, sería un pago. Pero la gracia es gracia precisamente porque se le da a quien no la merece. Es un regalo de parte de Dios. De manera que ante un panorama tan oscuro, tan amargo, nuestra propia maldad, aparece el destello, la estrella más luminosa del firmamento, que es la gracia de Dios. Esa gracia que nos alcanzó en el camino de la vida y que ha hecho pues que nuestra vida haya sido enteramente transformada. Así es que aquí ya cabe una primera invitación. Si algunos todavía no habéis experimentado esa gracia, no os engañéis. La vida es nefasta, el hombre es culpable, no queda ningún atisbo de esperanza, pero está la gracia del Señor. Y el Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y el Señor dice: y el que a mí viene, no le echo fuera. De manera que si realmente te percatas, tomas conciencia de tu propia realidad y acudes a Jesús, en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Y para ti y para mí, que ya hemos experimentado esa gracia, podremos vivir indiferentes, o noche y día estaremos proclamando la gloria de Dios, entrando en competencia con los ángeles que en el cielo continuamente glorifican su nombre. Y nosotros aún tenemos más motivos que ellos, porque ellos no han sido perdonados, porque ellos no han sido objetos de la gracia de la que tú y yo estamos y seguiremos estando, siendo objetos. Vivir para la gracia, para darle la gloria al Señor, es vivir con sabiduría, con entendimiento. Mira, lo que hemos leído en este primer versículo es fuerte. Así es que los hombres, lo que nos parece fuerte, tendemos a suavizarlo, a disimularlo, a dulcificarlo. Pero Dios no hace lo mismo.
Así es que cuando pasamos al versículo siguiente, se nos presenta a Dios como contemplando, como haciendo una barrida con su mirada de todo el planeta Tierra para testificar. Y no dulcifica en absoluto, sino que contrariamente a ello, lo que hace es una confirmación. Déjamelo leer. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Fíjate bien. Está buscando, dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, sigue diciendo el versículo 3. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué confirmación tan tremenda. Ni tan siquiera uno. Ay, qué contraste. Cuando Dios formó este planeta en el que habitamos y puso a los animales y finalmente como corona de la creación puso al hombre, se nos dice que Dios miró y dijo, he aquí que todo es bueno en gran manera. Lo puedes leer en Génesis 1:31 si quieres. Pero poco después que ha entrado el pecado, el villano en la vida del hombre y ha transformado, se nos hace y se nos presenta a Dios diciendo exactamente lo contrario. Toda carne se ha corrompido, de tal manera que Dios tiene que hacer venir un diluvio que limpie la tierra de toda aquella terrible maldad. Mirad, es un contraste notable el que se nota. Y ojalá que nosotros aprendamos a ver las cosas también a través de los ojos de Dios, porque vivimos en medio de una sociedad que sin darnos cuenta nos arrastra. Y necesitamos tener la óptica divina para llamar a las cosas por su nombre. Porque cuando llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, estamos en una condición sumamente peligrosa. Y sabes, hay un riesgo siempre, el riesgo de que nuestros ojos se acostumbren a la penumbra. Por ejemplo, un obrero que está trabajando en una fábrica donde se hace curtido de pieles, no sé si habéis tenido la oportunidad de estar en alguno de estos lugares, huele fatal. No puedes resistir el olor, pero el obrero no lo nota. Y no lo nota porque se ha acostumbrado a ese olor. Si por ejemplo ahora aquí tenemos una iluminación, pero se van fundiendo progresivamente algunos de los tubos, no lo notamos. Llegará un momento en que habrá la mitad de luz y sin embargo no nos damos cuenta porque nuestros ojos se han acostumbrado a la penumbra. De manera que vivimos en una sociedad viciada, en una sociedad que trata de quitar a Dios de su universo, en una sociedad que cuando Dios dice blanco o gris o lo más oscuro posible. Y necesitamos tener siempre presente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, aleluya. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra. Que tu palabra mantenga nuestros ojos abiertos. Que tu palabra haga que nuestros sentidos contemplen todas las cosas en su justa proporción. Que no nos acostumbremos para que no seamos arrastrados por el error. Porque vivimos en una sociedad materialista. Porque vivimos en una sociedad amoral. Porque los medios de comunicación, televisión, prensa, lo que queráis, todo es tendente a sacarnos de la pureza. Y la Biblia dice que lo que se hace en oculto entre nosotros ni tan siquiera se debe de nombrar como conviene a santos. Cuán conveniente es
que tengamos las cosas claras, que miremos a través de los ojos de Dios, que llamemos las cosas como Dios las llama, que estemos atentos en todo momento. Lo siguiente en el versículo 4 es la reprensión. No hay que equivocarse. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Así es que como la sombra sigue al objeto, evidentemente el mal siempre alcanza a quien lo comete, de tal manera que es imposible. A veces uno piensa que puede, la paciencia de Dios está que uno piensa, ya conocéis aquella historia de aquel personaje amigo de lo ajeno que entraba en las joyerías y sustraía lo que podía y un día pues había robado, entre otras cosas, un despertador, pero antes de que él saliera el despertador sonó, como a veces suenan algunos móviles en medio de nosotros, y quedó al descubierto, porque la paga del pecado es la muerte. Porque ciertamente el mal no deja de pasar su factura, y en este caso tenemos la reprensión, una reprensión que se presenta con un interrogante y después con un pronunciamiento en un juicio. En el versículo 4 leemos, no tienen discernimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Es una figura retórica la de la interrogación, que tiene como objetivo dramatizar, hacer que la persona aludida esté más atenta, más despierta para ponerse a pensar. ¿Y qué es lo que está encerrando este interrogante? Date cuenta, hay 4 cosas. Primeramente, denuncia que el mal es ignorante. No tienen conocimiento. Se comprende que es la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, solamente hay ignorancia. Uno puede estar teniendo en la pared de su despacho los títulos más importantes, puede tener carreras, profesiones, pero si no teme a Dios, es la persona más ignorante del mundo. Amén. Porque le falta el discernimiento que constituye esa falta el mal. Dice que hacen iniquidad, todos los que hacen iniquidad, pero en la forma hebrea está hablando lo que hace un comerciante tratando de hacer negocio, tratando de obtener ganancias. Entonces se está diciendo que el ignorante lo hace con dedicación y constancia. Y el mal es que opera de esa manera, induciéndonos a que nos consagremos a ello. Devoran al pueblo de Dios. Le presentan comiendo en el sentido de que su plato favorito, como si comiesen pan. Es decir, así como las carpas en las lagunas se comen a los peces pequeños y las águilas hacen presa de las aves más pequeñas y los lobos descuartizan a los corderos, los pecadores de modo natural se burlan de los creyentes. No. Nosotros también lo hacíamos. Yo recuerdo cuando no conocía a Cristo y había un conocido que sí que lo conocía y yo me reía de él. Y eso que desde que tuve uso de razón, aunque sea religioso, lo era. Pero aquel creyente había entrado en la libertad que da Cristo y eso yo no lo podía comprender. Así que me reía de él. Cabía dentro de esto, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor lo invocan. Y puede haber necedad mayor que la de no invocar al Señor. Si es lo último que tendríamos que hacer cada noche cuando estamos en nuestro lecho, decir gracias Señor porque me has bendecido durante este día, porque me has dado el pan necesario, porque me estás dando salud, porque todas aquellas cosas que poseemos, si eres una persona saludable, si tienes pues una posición que te permite